Bueno, continuamos con la segunda ponencia en el día de hoy, sábado, tercera jornada de la primera cumbre de médicos venezolanos en el extranjero. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Jean Gabriel Bustamante Álvarez, que nos va a hablar de las complicaciones hematológicas del SARS-CoV-2. El doctor Bustamante es egresado, médico venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela José María Vargas. Hizo medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de Filadelfia, hematología y oncología en Ohio State University, en el James Cancer Center. También hizo oncología molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, España. Profesor asistente de medicina interna en West Virginia University Medical School. Adjunto a la sección de hematología y oncología, adjunto del grupo de oncología torácica. Bueno, tenemos a un doctor, a un ponente de lujo. Ya el doctor Bustamante nos ha compartido live, colaborado en las live de los domingos de BAMA, y en esta oportunidad tenemos también aportando sus conocimientos y su experiencia en la primera cumbre de médicos venezolanos en el extranjero. Jan, buenos días, un placer tenerte nuevamente en estas ponencias. Gracias por la presentación. Agradecido de estar aquí en esta cumbre y bueno, nada, también quería felicitar al doctor Torres por su ponencia, fue muy buena, la disfruté. Y quería hablar hoy de un poco de las complicaciones hematológicas por el coronavirus. Muy parecido a lo que el doctor Torres está comentando, de que esto es un target que está en movimiento y que constantemente estamos cambiando el manejo de muchas cosas dependiendo de cuál es la data y la información y los estudios clínicos que cada vez se están haciendo. Bueno, la información aparece cada rato, entonces seguimos modificando lo que vamos haciendo el día a día. A ver si... Ok. Y bueno, básicamente hoy yo quería hablar un poco muy rápidamente sobre dónde estamos con la fisiopatología de la trombosis por la infección, cuando tenemos un paciente con infección por coronavirus, identificar estrategias para utilizar diferentes métodos de anticoagulación, que parece ser una pregunta que muchos médicos internistas tienen, de cuál es el mejor agente, cómo utilizarlo, cuál es la evidencia, si hay evidencia para utilizar anticoagulación después de que los pacientes son dados de alta, y también qué otras complicaciones hematológicas podemos ver con el coronavirus. Obviamente estoy hablando del SARS-CoV-2 y la infección por COVID-19. Cuando hablamos de la trombosis por coronavirus, más y más, a medida que sale más información, todo se convierte más interesante, pero básicamente lo que ocurre es que después de la infección directa del virus en las células endoteliales y bueno, en las diferentes células del cuerpo que tienen al receptor de ECA2, comienzan a ocurrir procesos de apoptosis, necrosis y liberación del factor de von Willebrand factor, que está en unos gránulos que se llaman de Weibel-Palade, que son los que tienen el factor de von Willebrand, y como sabemos el factor de von Willebrand está asociado con procesos de coagulación y trombosis. La inflamación severa y la tormenta citoquinaria que ocurre en varios casos de infección por coronavirus también juega un papel importante, ya que el desarrollo del proceso de trombosis también se llama inmunotrombosis, o por ejemplo se han descrito mecanismos donde el sistema inmune, cuando está hiperactivado, genera también una activación de la cascada de coagulación que poco a poco se va potenciando, y por eso vemos varios parámetros relacionados a la cascada de coagulación que se monitorizan en varios pacientes y pareciera ser que tienen un reflejo desde el punto de vista
pronóstico, como por ejemplo el dímero D. Obviamente con esta inflamación vemos un proceso de endotelitis o inflamación endotelial, y cada vez que tenemos daño de la pared vascular vamos a ver también activación plaquetaria, junto con la activación plaquetaria que ocurre por la respuesta inflamatoria aguda y la activación de la cascada de coagulación. Incrementan otros factores de fase aguda que también forman parte de la cascada de coagulación, como el fibrinógeno y el factor 8. Y también vendrían disminuyendo varias de las propiedades anticoagulantes protectoras del endotelio, como son la disminución de trombomobolina, disminuye la producción de proteína C, que es un cofactor de uno de los factores de coagulación de la cascada de coagulación, que es un anticoagulante, podríamos decir, natural, producido por el cuerpo per se. Y también la disminución de inhibidores del factor tisular, que es por donde comenzaría la cascada de coagulación extrínseca, y disminuye también la producción de óxido nítrico, que tiene diferentes acciones sobre el endotelio y también en procesos de vasodilatación, vasoconstricción, etc. Aquí es una vista rápida de cómo hay una conversación entre los sistemas de coagulación, la cascada de coagulación, y también la cascada del complemento, por un lado, que parece ser que en algunos casos también tiene la activación del complemento, puede tener cierto impacto en la fisiopatología de la infección por coronavirus y la activación de la cascada de coagulación. Hay una comunicación entre la cascada de complemento y la cascada de coagulación. Y vemos que la cascada de coagulación, que está al lado derecho, converge en el factor 10 y tiene una vía extrínseca, una vía intrínseca. Y bueno, a medida que se va activando, todo eso termina en la conversión de fibrinógeno a fibrina, y la fibrina, cuando a través de la plasmina es degradada, comenzamos a ver los factores de degradación y incremento del dímero D. Entonces, aquí podemos ver cómo el continuum de la activación de las cascadas de inflamación y coagulación terminan en un aumento de los factores de degradación de los polímeros de fibrina y aumento del dímero D. O sea que si vemos una cascada de coagulación hiperactivada, siempre vamos a ver muchísimo dímero D, porque eso también está activando la vía del plasminógeno y plasmina, que degradan esos polímeros de fibrina que constantemente se están formando. No significa que tener un dímero D alto necesariamente refleja que exista un coágulo, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo. Muchas veces lo que refleja es que esto es un proceso que está ocurriendo continuamente y rápidamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver unas secciones de unos vasos sanguíneos pulmonares de un paciente con coronavirus que denotan, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver que en ese corte hay tinciones donde demuestra fibrinógeno, plaquetas, y al lado derecho podemos ver que en el rectángulo que hay una infiltración por neutrófilos, y ahí un poquito lo que queríamos ilustrar es que existe definitivamente un mecanismo de inmunotrombosis donde la inflamación aguda también conlleva trombosis local, y ahí es cuando, por ejemplo, hablamos de los microtrombos que hay a nivel pulmonar. Este caso que estoy presentando aquí no es un caso real, es un caso como un conglomerado, vamos a decir, de varias de las experiencias de cómo se presentan los pacientes con coronavirus y más o menos cómo nosotros evaluamos a estos pacientes y procedemos dependiendo de los valores hematológicos que conseguimos. En este caso, esta es una paciente femenina de 50 años, tiene historia de diabetes y hipertensión, tiene un índice de masa corporal de 40, y ya estamos viendo que por este lado tiene algunos de los factores de riesgo. Es una paciente joven, pero también tiene obesidad, diabetes, hipertensión. Se admite al piso general de medicina interna y tiene síntomas asociados a infección por coronavirus, incluyendo fiebre, taquicardia, taquipnea,
también la tensión arterial está normal, hipoxia leve y que corrige con oxígeno. Y este tipo de pacientes generalmente tienen hallazgos que podemos ver aquí, que entre los más comunes es una cuenta blanca normal con un poco de linfopenia, las plaquetas levemente disminuidas entre 100 y 150.000, fibrinógeno aumentado. Recordemos que el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, entonces cuando los pacientes están inflamados vamos a ver que el fibrinógeno está alto. Eso no quiere decir necesariamente que el paciente va a hacer más trombosis o no. Dímero D elevado, que como mostré anteriormente, hay una comunicación entre la inflamación, la coagulación, y no significa que este paciente necesariamente tiene una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Y tiene un tiempo de tromboplastina parcial y tiempo de protrombina normales. Entonces aquí estamos viendo una especie de patrón de coagulopatía con un poquito de trombocitopenia, incremento de fibrinógeno de dímero D, pero los tiempos de coagulación se ven normales. Este sería más que todo el patrón más común que vamos a ver de coagulopatía por coronavirus en pacientes que están levemente enfermos, incluso que están bastante graves. Esto es lo más común que vamos a ver. Los tiempos de coagulación pueden estar un poquito prolongados. Muchas veces la causa de eso en parte puede ser que el paciente ya esté en heparina, por ejemplo, que va a aumentar el TTP. Puede ser que el paciente tiene disminución de los factores de coagulación por vitamina K, si por ejemplo el paciente está en antibióticos y no ha estado comiendo porque está intubado, etc. También vemos alteración de esos factores de coagulación. Y bueno, también podemos ver que cuando comienzan a cambiar los otros niveles, podríamos estar reflejando que el proceso inflamatorio podría estar llevando a una coagulación intravascular diseminada. Muy importante cuando tenemos pacientes hospitalizados, determinar qué vamos a hacer con ese paciente, lo vamos a anticoagular o no, qué tipo de anticoagulación vamos a dar, si es profiláctica o es terapéutica. Y lo más importante para eso es determinar cuál es el riesgo de sangrado del paciente y si el riesgo de sangrado es más alto o más bajo que realmente darle a estos pacientes anticoagulación profiláctica o de tratamiento. Y para esto hay que ver la evidencia, y la evidencia básicamente nos dice que los pacientes que hacen más trombosis son aquellos que terminan en la terapia intensiva, están inflamados y que generalmente desarrollan síndrome de estrés respiratorio agudo y están intubados. Este estudio que estamos viendo aquí fue un estudio hecho en Netherlands, donde básicamente lo que describen es de esos pacientes que fueron admitidos a la terapia intensiva. Fueron 184 pacientes, los siguieron por 7 días aproximadamente a cada paciente, y lo que se evaluó fue la incidencia de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto del miocardio, ictus y también embolismos arteriales. Lo más común que se vio en este estudio era tromboembolismo pulmonar, y la incidencia acumulativa de eventos trombóticos era aproximadamente el 31%. Esto es un número bastante alto. Aquí nada más se siguieron los pacientes por 7 días, lo que significa que después de eso pudieron haber desarrollado también coágulos. Otro de los estudios que fue bastante interesante fue un estudio francés donde se evaluaron pacientes con infección severa por coronavirus 2, y fue un estudio multicéntrico. El primer estudio fue más retrospectivo. Este estudio es un estudio multicéntrico con 4 unidades de cuidados intensivos en Francia. Fueron aproximadamente 150 pacientes con COVID, de los cuales tenían síndrome de estrés respiratorio agudo. Y podemos ver que en este estudio lo interesante fue que compararon con un grupo o un cohorte de pacientes históricos que no tenían COVID, pero también tenían síndrome de estrés respiratorio agudo. Y aquí podemos ver que los pacientes que tenían anticoagulación profiláctica con COVID desarrollaron tromboembolismo pulmonar
o complicaciones trombóticas casi en el 12% de los casos, comparado con los pacientes que tenían también síndrome de estrés respiratorio agudo sin COVID, era alrededor del 2%, lo que nos demuestra de alguna forma, y fue el primer estudio que realmente nos ayudó a ver esto más claramente, que definitivamente la infección por coronavirus tiene una prevalencia mayor de complicaciones trombóticas, más que todo venosas, que cuando comparamos con pacientes que no tienen la infección. Y el nivel de sangrado significativo que se vio en este estudio fue muy bajo, y esto aparentemente se ha visto en casi todos los estudios, que las complicaciones de sangrado de los pacientes en general con infección de coronavirus son menos que el riesgo de realmente desarrollar trombosis cuando los pacientes tienen enfermedad moderada y más que todo severa. Nosotros generalmente, por ejemplo, cuando estamos en el piso de pacientes hospitalizados, se usan diferentes scores para nosotros ver si el paciente necesita o no, o se beneficiaría más o menos de dar anticoagulación profiláctica. Y simplemente esto es un estudio de pacientes sin COVID hospitalizados en el piso general, sin profilaxis, alrededor del 11% pueden desarrollar, si tienen un PADO score de más de 4, y el PADO score lo estamos viendo en la pantalla, un 11% desarrollaban trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, y con profilaxis disminuye al 2.2%. Y lo que quiero demostrar aquí es cómo con profilaxis los pacientes realmente deberían tener una tasa muy baja de desarrollar coágulos, y eso sin COVID. Con COVID ya vimos anteriormente que realmente aumenta bastante el riesgo de enfermedad tromboembólica. Después, la otra pregunta que se están haciendo muchos doctores es si después de que los pacientes sean de alta hay que mantener al paciente anticoagulado. En este momento aquí en Estados Unidos lo que están haciendo es bastante dependiente de las instituciones. Muchas de ellas tienen recomendaciones, por ejemplo, la Universidad de North Carolina es uno de los más activos con respecto a las recomendaciones, más que todos de expertos, de qué es lo que se debe hacer después de que sean los pacientes de alta. Y lo que se ha visto con la evidencia que tenemos disponible en este momento es que realmente los pacientes, cuando son dados de alta hospitalaria, la incidencia del desarrollo de enfermedad tromboembólica no es tan alto. Básicamente 4.8 pacientes por 1000 pacientes que son dados de alta con COVID desarrollan trombosis venosa profunda, comparado con alrededor de 3.1 por 1000 pacientes de los que se dan de alta sin COVID. Lo que quiere decir que, bueno, ahí habría realmente que sopesar cuál es el riesgo de sangrado y cuál es el real beneficio que estamos viendo en estos pacientes que son dados de alta, si realmente los queremos anticoagular o no. Hay estudios en pacientes sin COVID que generalmente recomiendan dar anticoagulación por de repente un mes a una dosis profiláctica, si el paciente obviamente no tiene una trombosis ya diagnosticada, generalmente en pacientes que son dados de alta de la terapia intensiva, si están inmovilizados, encamados, etc. Entonces, al final termina siendo una evaluación individual de cada paciente y ver cuáles son sus riesgos de hacer más trombosis o no después de que son dados de alta. Una de las preguntas que también es repetitiva y con razón es la aspirina, y me alegra que esa pregunta siga saliendo, porque una de las primeras, de los primeros live que hicimos con Vama, esta pregunta salió, y en ese momento no había ningún tipo de evidencia de que la aspirina realmente tiene ningún rol o tiene algún rol en el tratamiento o las intervenciones que hacemos en los pacientes que tienen coronavirus. En este momento ha salido más data, ha salido más artículos que por lo menos muestran que desde el punto de vista retrospectivo, esto no es evidencia prospectiva, pero es evidencia por lo menos retrospectiva, que este estudio hecho por un conjunto de anestesiólogos y médicos en varios centros de Estados Unidos y liderado por la Universidad de Maryland, mostraron que la aspirina tenía alguna asociación en un estudio controlado retrospectivo con
la disminución del requerimiento de ventilación mecánica y disminuía el riesgo alrededor del 44%, admisión a la terapia intensiva y también la mortalidad hospitalaria disminuyeron todos alrededor del 40%. Suenan números bastante grandes. Recuerda, esto es un estudio retrospectivo, hay muchas cosas en juego y muchas veces tenemos que estar claros que, como decía el doctor Torres, muchos de los pacientes van a mejorar sin ninguna intervención, simplemente con tratamiento de soporte a oxígeno, dexametasona, remdesivir, lo que sea que el paciente tenga indicado en el momento. Y los estudios prospectivos, como el Recovery Trial, que tiene varios brazos, añadieron aspirina, y realmente esto es lo que nos va a dar la respuesta al final de si realmente la aspirina tiene algún tipo de beneficio, que va a ser un estudio prospectivo que nos va a demostrar, comparado con controles, cuál realmente es el beneficio de dar aspirina. Estos eran pacientes que ya recibían aspirina o comenzaron a recibir aspirina alrededor de las 24 horas antes o durante la hospitalización. Volviendo rápidamente al dímero D, es un marcador de coagulación y fibrinólisis. Estos procesos de coagulación y fibrinólisis están constantemente ocurriendo cuando un paciente está inflamado, y no quiere decir necesariamente que el paciente tenga en ese momento una trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Puede ser positivo en cualquier proceso de trombosis, coagulación intravascular diseminada en embarazo, edad avanzada, falla hepática, falla renal, sepsis, incluso insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Entonces, no podemos decir que el dímero D alto es confirmación de que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si clínicamente no lo podemos justificar o no lo podemos justificar por imágenes, dar anticoagulación completa simplemente basada en el dímero D realmente no es apropiado. Habría que tener algún tipo de sospecha alta de que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Definitivamente está asociado a la alta mortalidad en pacientes con COVID-19, y se piensa que esto es porque a medida que aumenta el dímero D está reflejando los niveles de inflamación, y eso refleja el nivel del daño respiratorio y la falla multiorgánica. La mortalidad la podíamos ver que disminuía con profilaxis, especialmente en los pacientes con dímero D más alto, y es importante ver también qué está ocurriendo y en qué país. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cualquier paciente que esté en terapia intensiva, y muchos de los pacientes hospitalizados reciben profilaxis con heparina o heparinas de bajo peso molecular. Por ejemplo, en China no es la práctica dar profilaxis, incluso en pacientes que están hospitalizados en la terapia intensiva, porque en general ellos tienen tasas más bajas de trombosis venosa profunda y no está dentro de sus prácticas estandarizadas. Y cuando ellos hicieron el reporte inicial, que comenzaron a reportar que había una disminución de la mortalidad, ellos estaban comparando con un grupo que realmente no estaba recibiendo profilaxis. Aquí en Estados Unidos todo el mundo recibe profilaxis con heparina o algún tipo de anticoagulante, y aquí los estudios más bien se están haciendo para comparar las dosis de anticoagulantes por un lado, y dos, la diferencia entre el desarrollo de trombosis con pacientes que tienen y que no tienen COVID-19 y tienen síndrome de estrés respiratorio agudo, como hablé ya antes. Entonces, las conclusiones del caso 1 es que definitivamente la enfermedad severa por coronavirus o moderada pueden incrementar el riesgo de trombosis en pacientes hospitalizados. Lo más común que se ha visto es que son tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. La anticoagulación profiláctica es recomendada, basada en las guías de varias sociedades médicas. Mucha de la información tiene un background son soportadas por data retrospectiva, alguna data prospectiva, y siempre debemos de individualizar la decisión de qué tipo y qué intensidad de anticoagulación vamos a dar, tomando en cuenta los factores de riesgo del paciente desangrado. Por ejemplo, un paciente que está en doble terapia antiplaquetaria, hay que tener cuidado, porque sabemos que si añadimos anticoagulación completa, por ejemplo, con enoxaparina, y ya están en aspirina y Plavix, el riesgo de sangrar es bastante alto y podría complicar todo lo que está ocurriendo.
Y también es importante ver el estado de otros órganos, por ejemplo, la función renal, porque eso nos va a ayudar bastante a determinar cuál tipo de anticoagulante. Ejemplo, un paciente que está en la terapia intensiva y tiene insuficiencia renal aguda y tiene un tromboembolismo pulmonar agudo, debería estar recibiendo heparina sódica no fraccionada en vez de heparinas de bajo peso molecular, y habría que tener mucho cuidado con los anticoagulantes orales directos. El que sería más recomendado en ese caso sería apixaban, que básicamente es más permisible desde el punto de vista renal. Aquí tengo las opciones profilácticas. Dependiendo del peso y el índice de masa corporal, las opciones profilácticas generalmente demuestran que dosis más altas son mejores en los pacientes que son, por ejemplo, con índice de masa corporal de más de 30. Se puede usar heparina sódica, es la mejor opción cuando los pacientes tienen falla renal o filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto. La enoxaparina se puede utilizar una vez al día o 2 veces al día, y se recomienda que cuando los pacientes tienen índice de masa corporal más de 30, se puede usar a dosis de 40 miligramos 2 veces al día. Y también tenemos rivaroxaban y apixaban. Muchas de estas recomendaciones les recuerdo que son más que todo consensos de expertos, y la data, por ejemplo, para en coronavirus hacer profilaxis con rivaroxaban y apixaban no la tenemos. Nosotros lo que estamos es extrapolando de otros estudios. Otro caso, rápidamente, es un paciente masculino de 60 años de edad en terapia intensiva, después de que desarrolla súbitamente empeoramiento de la oxigenación, taquicardia, requiere fracción de oxígeno más del 100%, está hipotenso un poco, rayos X de tórax no muestra consolidaciones, creatinina elevada, el paciente está oligúrico, un leve incremento del tiempo de tromboplastina parcial, vemos que el fibrinógeno ya está llegando a 100, ferritina está bastante elevada en 1100, plaquetas en 50.000, hemoglobina baja, dímero D bastante elevado en 6000, el paciente no se puede transportar al tomógrafo. Entonces aquí lo que estamos viendo es un paciente que se está descompensando activamente, un escenario que vemos muchísimo y que yo lo he visto en el hospital, y nos está dando una especie de caso clínico de que podría estar desarrollando un tromboembolismo pulmonar agudo. Vemos que el fibrinógeno y las plaquetas están bajando, que podría estar coexistiendo con coagulación intravascular diseminada. Y debemos recordar que el síndrome hemofagocítico, básicamente vamos a ver citopenias, ferritina muy elevada, y es algo que es un diagnóstico diferencial en casos de infección severa por coronavirus. Se tratan diferente y hay que hacer definitivamente el diagnóstico de qué es lo que estamos hablando. Y en coronavirus generalmente lo que estamos hablando es de una tormenta citoquinaria más que un síndrome hemofagocítico. Y como ya comentaba antes, el patrón más común es una leve prolongación de los tiempos de coagulación, incremento del fibrinógeno y disminución de las plaquetas leve entre 100.000 y 150.000. Cuando un paciente está severamente enfermo, hay que monitorizar estos valores cada cierto tiempo, especialmente si comienza a disminuir el fibrinógeno en las plaquetas, para asegurarse que no están desarrollando coagulación intravascular diseminada. Y también tomar en cuenta que la anticoagulación profiláctica o a dosis intermedias son opiniones de expertos y no hay una evidencia concreta para determinar esto. Estas son las dosis para el tratamiento de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, dosis terapéutica, no profiláctica, que bueno, básicamente creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esto, pero bueno. En insuficiencia renal, como decía, la mejor opción es heparina sódica, y cuando el paciente se va a poner en algo vía oral, puede ser apixaban, generalmente es la mejor opción, o puede ser Coumadin o warfarina. Ya hablamos un poco de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Hay que controlar la causa subyacente, que bueno, es lo más difícil en este momento si es infección por coronavirus. Y el tratamiento es tratamientos de soporte con soporte de transfusiones, ya sea de crioprecipitado, plasma fresco congelado o plaqueta.
Ya hablamos del síndrome hemofagocítico, hay muchas causas de esto, incluyendo enfermedad neoplásica, algunas infecciones, incluso el virus de SARS-CoV-2 también ha demostrado que puede generar síndrome hemofagocítico, se trata con corticosteroides. En algunos pacientes se debe administrar quimioterapia con metopósido y algunos pacientes lo hacen secundario a enfermedades reumatológicas, lo que puede conllevar a la necesidad de hacer por lo menos un intento de antiinterleuquinas como interleuquina 6 o anakinra. Interleuquina 6 vendría siendo tocilizumab. Pero bueno, ya sabemos que la evidencia, si realmente no estamos hablando de un síndrome hemofagocítico de activación macrofágica en el contexto de una enfermedad autoinmune, no está muy claro en el caso del coronavirus. Y si es un síndrome hemofagocítico hereditario, hay que hacer trasplante de médula ósea. Y por último, ya para terminar, quería rápidamente comentar que ha habido correspondencia con respecto al desarrollo de anticuerpos para el síndrome antifosfolipídico. Y mucha gente en algún momento de la pandemia comenzaron a pensar que el coronavirus puede generar el desarrollo del síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, y que realmente ese reporte que fue demostrado en el New England Journal of Medicine, están reportando, por ejemplo, anticuerpos anticardiolipina IgA, y eso ni siquiera entra dentro del criterio para el síndrome antifosfolipídico. También tenemos que saber cuáles son los niveles de esos anticuerpos para ver si cumple el criterio o no. Y cuando estamos ante un paciente que está severamente enfermo, comenzamos a ver una cantidad de positivización de anticuerpos con COVID o sin COVID, de anticuerpos antifosfolipídicos que son transitorios y que no tienen ninguna relevancia y no deberían estar cambiando el manejo del paciente, a menos que ya se sepa que el paciente tiene un síndrome antifosfolípico o la clínica nos está diciendo que el paciente tiene, por ejemplo, muchísima trombosis arterial en sitios muy extraños de trombosis que podrían estar incrementando nuestra sospecha de que el paciente tenga un síndrome antifosfolipídico. Pero en todo caso, si hay preguntas sobre esto, siempre consultar a un hematólogo es importante para tratar de disecar qué es lo que está pasando. Y para finalizar, las conclusiones es que finalmente, o sea, realmente la profilaxis es muy importante. Ya vimos que la data lo que demuestra es que los pacientes definitivamente están desarrollando más trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en casos de coronavirus. Los pacientes hay que estratificarlos para decir cuál va a ser la intensidad de la anticoagulación de acuerdo a su riesgo de sangrado, índice de masa corporal y qué tan enfermos se encuentren y qué tan alto está el dímero D, que simplemente lo que está mostrando es que hay más inflamación y más activación de la cascada de coagulación. Y también es importante evaluar las comorbilidades para escoger agentes de anticoagulación como insuficiencia renal aguda. Y por último, que el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos realmente no hay una causa directa o encontrar anticuerpos antifosfolipídicos de una forma aleatoria porque se chequearon por alguna causa inespecífica, que realmente están reflejando un síndrome antifosfolipídico. Es importante saber eso porque, por ejemplo, hay una entidad llamada síndrome antifosfolipídico catastrófico y esos pacientes requieren inmunoglobulina endovenosa y también requieren hacerle plasmaféresis. Entonces, cuando un paciente se presenta así y uno está sospechando que tiene este tipo de síndrome, hay que estar seguro de que no se está hablando simplemente de una positivización transitoria y que estamos confundiendo el escenario, porque estas intervenciones también tienen complicaciones, especialmente las plasmaféresis. Y bueno, eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y bueno, estoy listo para responder preguntas. Bueno, Jan, te felicito, excelente exposición, gracias por compartir los casos clínicos, realmente ayudan a ilustrar lo que es esta área tan complicada y con tantos detalles, las complicaciones hematológicas. Tenemos varias preguntas, vamos a ver, quiero comenzar por algo más sencillo, sobre todo porque sigo, de alguna manera me preocupa el fácil acceso a varios de los tratamientos, como comentó Gilberto, que creo que a lo mejor en algunos países o algunos miembros del gremio médico con la intención de hacer el bien, ligeramente, me parece a mí, se indican cosas que no deberían indicarse, pero bueno. Con respecto a la aspirina, que es algo que es de muy fácil acceso, ¿tiene algún sentido
primero que nada, esos pacientes que vienen tomando regularmente dentro de su esquema de tratamiento aspirina con dosis de antiagregante, ¿tiene sentido, se le mantiene la dosis, se aumenta? Y segundo, esos pacientes que no la toman, pero que a lo mejor tienen, están en ese umbral, que a lo mejor tienen antecedentes, están comenzando a manifestar enfermedad cardiovascular, ¿tiene sentido indicarle la aspirina de manera ambulatoria, iniciar el tratamiento cuando tienen, se sabe que se infectaron con el virus? Sí, yo creo que en el primer caso lo relevante sería mantener el tratamiento que el paciente tenía para cualquiera de sus condiciones subyacentes o su morbilidad. Por ejemplo, si tiene un stent por un infarto previo, no hay evidencia para aumentar o disminuir. Como decía en la última conferencia, yo decía que no había evidencia para nada para dar aspirina, pues porque no la había. Ahorita la evidencia muestra que, bueno, si uno lo quiere hacer, por ejemplo, pues tienes data que soporta, al menos retrospectiva, que dice que podría haber algún beneficio. Pero sigue siendo estudios retrospectivos y, como decía, el Recovery Trial añadió dentro de sus brazos el uso de la aspirina para ver si realmente esto tiene alguna diferenciación o no. Entonces, ahorita la recomendación para mí, yo necesariamente o rutinariamente no lo prescribiría. Tendría una conversación con el paciente a ver si están dispuestos a tomar el riesgo de que de repente haya más riesgo de sangrado, especialmente si tienen doble agente plaquetario y anticoagulante. Y eso, por ejemplo, si es un paciente que ya viene en anticoagulación porque tenía historia de fibrilación auricular o lo que fuese, yo no creo que es necesario agregarlo, por lo menos no tenemos evidencia suficiente. Yo sé que aquí no lo estamos haciendo, por ejemplo. Hay algunos médicos que lo hacen, sé de uno que lo hace en la terapia intensiva aquí, pero es básicamente su preferencia como intensivista que él siente que hay algún beneficio, pero de nuevo, yo no creo que tenemos suficiente data para decir de una forma u otra. Yo creo que si no hay nada, si no le podemos ofrecer nada al paciente, ¿sabes? También es razonable de repente darla, pero no tengo una respuesta completamente 100% seguro porque, como digo, la data básicamente es retrospectiva. Me imagino que poco a poco la gente lo va a incorporar, pero cuando salgan los datos del Recovery Trial, vamos a tener un poco más de seguridad de si realmente estamos haciendo lo que es o no. Y más si vamos a poner al paciente en otros anticoagulantes que probablemente tengan bastante impacto, por ejemplo, para dar dosis profilácticas o de tratamiento de heparina, enoxaparina, ese tipo de cosas. Ok, bueno, en la misma tónica, no sé si podrías andar un poquito más justamente eso, el uso de anticoagulantes en casos leves, moderados, pero de manejo ambulatorio. Sí, en ese caso, la evidencia tampoco se ha visto beneficio. La mayoría de los pacientes no van a desarrollar trombosis si son pacientes ambulatorios que tienen enfermedad leve. La trombosis, más que todo, uno la ve en los pacientes que están hospitalizados con inflamación severa. Y si de repente requieren hospitalización y están moderadamente enfermos de enfermedad severa, yo realmente creo que no hay ningún rol en este momento. Como así vimos que también en los pacientes post-alta la incidencia comparada con pacientes sin COVID es muy baja y que realmente no justifica dar anticoagulación después de que los pacientes son dados de alta, a menos que hayan salido de la terapia intensiva, estén inmovilizados y hayan otras condiciones que definitivamente te hagan tener como que clínicamente una idea de que el paciente puede que en el mes siguiente vaya a hacer trombosis, pero antes o síntomas leves creo que no tenemos la data y yo tampoco lo prescribiría y no lo prescribimos. Ok, bueno, tenemos un comentario bien interesante de Hermes Flores. ¿Qué hay de la conveniencia de a lo mejor detener temporalmente tratamientos, el uso de medicamentos que puedan aumentar el riesgo de hipercoagulabilidad durante la infección del COVID, por ejemplo, los contraceptivos orales? Yo creo que
es una excelente pregunta y yo estaría a favor de ese tipo de intervenciones, porque verdaderamente he visto que los receptivos orales pueden tener consecuencias bastante fuertes. Por ejemplo, he visto bastantes pacientes que han tenido trombosis, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central venoso, desde el punto de vista de los senos sagitales y todo eso, nada más por contraceptivos orales. Entonces creo que en ese momento yo estaría de acuerdo en que eso separa además realmente qué es lo que estamos previniendo ahí. O sea, el riesgo-beneficio definitivamente yo los quitaría en el momento agudo y eso es más como que, bueno, el paciente lo está tomando por alguna indicación ambulatoria. En el momento que está agudamente enfermo, definitivamente yo no daría anticonceptivos orales, especialmente por ese riesgo de trombosis. Por el riesgo. Claro. Uh-huh. Me llamó mucho la atención que en tu ponencia, bueno, hablas y recalcas varias veces lo de la profilaxis, sin embargo, nombraste las diferencias en el manejo desde el punto de vista geográfico, que en China no lo hacen, los occidentales se usa, y haces hincapié en eso. Eso está estandarizado, por lo menos aquí en Estados Unidos, en tu experiencia. ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿Es dietética? ¿Es fenotípica? ¿Tienes ideas? Mira, aquí en Estados Unidos sí está estandarizado en terapia intensiva y todo eso, usar profilaxis. En China, aparentemente desde el punto de vista epidemiológico, ellos tienen menos trombosis. No estoy seguro cuál es la causa, pero una de las cosas es que los niveles de obesidad ya son mucho menores. Y la obesidad es uno de los grandes factores que generan trombosis. Y hemos visto que los pacientes también obesos con coronavirus tienen peor pronóstico. Por ejemplo, cuando yo estuve evaluando a un paciente en la consulta externa que con respecto a recomendaciones para anticoagulación, la obesidad siempre presenta un factor de riesgo que aumenta los niveles de trombosis y en este lado del hemisferio, la obesidad es muchísimo más común a nivel general y nosotros vemos que, por ejemplo, los pacientes bariátricos, los niveles de trombosis son muchísimo más altos y cuando van a cirugías, cuando son intubados, tienen muchísimo más riesgo de hacer trombosis. Y creo que incluso para síndrome metabólico en los países más occidentales vemos que tienen la circunferencia abdominal es menor como el criterio y todo eso, o sea que definitivamente por allá hay menos obesidad y eso podría extrapolarlo a un menos chances de generar trombosis. Pero de resto no he visto data clara de si hay de repente más mutaciones de factor 5 Leiden, factor 5 de Leiden o algún tipo de polimorfismo que los haga menos susceptibles a generar trombosis. Básicamente, epidemiológicamente eso es lo que vemos, que hay menos trombosis, por eso ellos no lo hacen estandarizado y nosotros sí, porque vemos más trombosis. Pero las causas queda todavía la pregunta y yo creo que tiene que ver con la obesidad y de repente algún polimorfismo, algún tipo de que alguna predisposición genética pueda ocurrir. Ok. Nos comentan por acá otra pregunta, creo que en el mismo orden de ideas con los antecedentes, con otros tipos de comorbilidades, y son si existe alguna desventaja especial de coagulopatías en pacientes oncológicos que han terminado ciclos de quimio o radio reciente, con evolución satisfactoria sin metástasis activa. En los pacientes oncológicos, bueno, esa es otra liga porque realmente esos pacientes, dependiendo de qué terapias están recibiendo posterior a que hayan terminado quimio, radio, etc. Por ejemplo, si es una paciente que recibió tratamiento para cáncer de mama y ella era receptor estrógeno positivo y está recibiendo terapia ayudante con tamoxifen, el riesgo de trombosis es mucho más alto exclusivamente porque está recibiendo tamoxifen. Entonces, esos pacientes de repente, si tienen coronavirus, desarrollaron coronavirus después de tener quimioterapia y radiación y todo eso, y están en tamoxifen,
uno podría tener una conversación para dar profilaxis con algún tipo de anticoagulante oral. Tenemos evidencia que, por ejemplo, los pacientes con cáncer, los anticoagulantes orales directos son efectivos y ya los podemos usar desde el punto de vista profiláctico y también desde el punto de vista de tratamiento, y más si hay una enfermedad por coronavirus también. Ahora hay un score que se llama Corona Score, y por ahí nosotros calculamos si el paciente cumple realmente criterios para tener profilaxis de anticoagulación, porque ya sabemos que el cáncer per se, y especialmente cuando está activo, y los pacientes están recibiendo quimioterapia, de mayores riesgos de trombosis. Entonces, si hay varios factores de riesgo de acuerdo al Corona Score, y es un Corona Score alto, nosotros podríamos indicar algún tipo de anticoagulación profiláctica. Sin embargo, hay que recordar que la quimioterapia muchas veces da trombocitopenia, y hay que evaluar a los pacientes con mucho cuidado y asegurarse de que no tienen plaquetas de menos de 50.000, porque de repente está en el momento del nadir del ciclo de carboplatino, por ejemplo. Y ese sería un momento donde están a alto riesgo de hacer sangrado si uno los pone en anticoagulación profiláctica completa. Y bueno, si el paciente tiene una indicación para anticoagulación completa, hay que hacerlo y monitorizar las plaquetas. Pero si no la tiene, está recibiendo quimioterapia activa, hay que tener mucho cuidado en cuáles son los niveles plaquetarios y si necesitan ajuste de las dosis o pararlo. O sea, es una monitorización intensa en esos pacientes. Muchas veces uno chequea laboratorios semanales o cada 2 semanas para asegurarse que no están en riesgo de sangrado. Pero sí hay evidencia para pacientes oncológicos anticoagulación sin coronavirus cuando tienen alto riesgo de trombosis de acuerdo al Corona Score. Gracias. Pero tenemos también otra, doctora Rosa, quería hacer un comentario. Hola, Jan, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que la tuya y la del doctor Gitelman eran las que yo quería escuchar, porque soy patólogo y me interesa mucho esta parte de la coagulación, ¿no? Por los hallazgos que hemos tenido nosotros en las biopsias. Es que has mostrado una imagen que me ha resultado curiosa y bueno, con la que no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto que se ha insistido mucho en que hay un proceso de endotelitis y de inflamación activa, no es realmente lo que nosotros hemos estado encontrando. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las imágenes, de la mayoría de los casos que se han publicado han sido de autopsias y se han concentrado mucho en mostrar cómo es la respuesta o cómo ha sido el daño citopático del virus a nivel pulmonar, pero sin adentrarse mucho en la manifestación en otros órganos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el pulmón en sí, al igual que el riñón, son órganos que son muy sensibles a la inflamación, ¿vale? Pero bien es cierto que dentro de biopsias que yo he visto y que las mostré en mi presentación, lo que nos ha llamado la atención es que existe poco complemento, poco infiltrado inflamatorio y por eso digo que no estoy de acuerdo con la imagen que mostraste del trombo, porque esperando que exista realmente una respuesta del sistema inmunológico, sobre todo de la respuesta innata, pues deberíamos encontrar como más componentes polimorfonuclear allí, que no es lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, al final creo que vamos a llegar todos a lo mismo, porque el tratamiento seguirá siendo el mismo. Evidentemente no va a haber un cambio en el uso de los antitrombóticos o el tratamiento de tipo hematológico ni de los otros, pero probablemente la vía, desde mi perspectiva, sea que existe una activación de la apoptosis más que de la inflamación, o la inflamación es de manera secundaria, pero obviamente muy cercano al proceso de apoptosis. Eso en parte explicaría la manifestación variopinta que tiene la infección, porque tenemos lesiones de piel, tenemos lesiones digestivas, tenemos lesiones cerebrales, tenemos lesiones pulmonares. También hay respuesta a nivel hepático, tenemos necrosis hepática y podemos ver también lesiones a nivel renal, que son en menor cuantía que obviamente la del sistema respiratorio. Entonces era, bueno, un poco en desacuerdo con lo que nos has presentado en ese punto, en esa imagen en particular, porque bien es cierto que en la mayoría de los artículos, porque se están enfocando en la endotelitis que se supone que deberíamos ver, pero en la foto de esa imagen no hay una endotelitis real, pero no estamos viendo un proceso inflamatorio, no existe una vasculitis, no existe una inflamación directa del vaso, sino que eso se produce a posteriori. ¿Cuál es mi perspectiva de la inflamación que se produce a posteriori? Pues la exposición continua de todo lo que sean los elementos que están por debajo de esa capa de células, que serían todas las membranas basales,
quizás explicaría también la manifestación o la elevación de esos anticuerpos anticardiolipina por ese montón de glicoproteínas que se liberan, que normalmente no están expuestas y sin embargo comienzan a exponerse una vez que hay un daño endotelial. Bueno, ese era un poco el comentario que yo quería hacer al respecto. De resto, tu charla obviamente me pareció genial porque me da otra perspectiva de la función, ¿no? Pero yo sí creo que todos deberíamos considerar un poco esta otra vuelta a la visualización del virus y no solamente como el efecto citopático y la inflamación en sí. Creo que hay dos procesos gordos que se están produciendo: la apoptosis, el proceso de inmunotrombosis que estamos viendo allí, que es evidente, y que eso se está retroalimentando constantemente también, porque el mismo proceso inflamatorio también me va a generar lesión endotelial. Claro. ¿Qué sería? Sí, yo estoy de acuerdo en realmente en interpretar la imagen. Obviamente lo difiero a ti. Lo que yo encontré más que todo en la data que vi o algunos de los reportes de hecho de autopsia, que obviamente tú vas a comprender mejor que yo, es que habían algunos casos que mencionaban de repente una trombosis microangiopática. Yo no pensaba, en ningún momento pienso que eso es algo que está ocurriendo masivamente fuera del pulmón, y en eso estoy totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, cuando yo veo casos de TTP o púrpura trombocitopénica trombótica, esa microtrombosis la vemos en el cerebro, la vemos en el riñón, la vemos en muchos otros sitios, pero realmente el pulmón no es donde ocurre. Y en este caso lo estamos viendo en el pulmón, y definitivamente eso va de acuerdo al grado de inflamación pulmonar y, como dijiste tú, la sensibilidad que tiene el pulmón a inflamar. Si el proceso de inmunotrombosis, creo que es algo así como que fashion nuevo que está pasando y que todo el mundo está comentando. Y lo otro que he notado es eso, que es como un espectro donde hay pacientes que de repente tienen más ARDS o síndrome respiratorio agudo, pero de repente uno no ve tanto trombosis microangiopática, y otros que tienen más trombosis microangiopática y no ves tanta inflamación. Realmente de repente es un espectro, pero tú lo ves todos los días, y realmente esa es la parte donde yo no sé mucho, pero definitivamente lo que yo puedo ver desde el punto de vista clínico afuera de biopsias y todo es que cuando el dímero aumenta mucho, de repente hay más inflamación, no necesariamente es un trombo, puede estar proyectando o de repente reflejando que esté ocurriendo algún nivel de trombosis microangiopática, y de repente clínicamente me va a hacer sentir un poquito mejor si le pongo profilaxis, o de repente si le aumento la dosis de la profilaxis, o de repente comenzar a sospechar o oler que está desarrollando una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que es un espectro. Pues seguramente estoy seguro que tú tienes mejores imágenes y que es probable que esa no represente necesariamente un proceso de inmunotrombosis real. Ellos en ese paper, en ese artículo, ellos lo ponen como que es que fuertemente lo representa, y yo creí en ellos. No, normal. Creo más en ti que si lo estás viendo todo el tiempo, de que el infiltrado ahí no es tan prominente, estoy de acuerdo, y ahora, pero por lo menos vemos la representación de que hay microtrombosis, ¿no? Eso sí. Y que es algo que está ocurriendo, y tristemente es difícil de hacer alguna intervención relevante para esos casos, más allá de darles anticoagulación profiláctica completa. Sí, sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta productiva disertación. Gracias, doctor Bustamante, una vez más. Y bueno, nada más nos queda despedirnos. Hoy cerramos VAMA con estas dos excelentes ponencias, y los invitamos a todos a conectarse. La siguiente ponencia va a ser de parte de Argentina, y es muy interesante porque, bueno, creo que a todos nos ha pegado de alguna u otra manera la parte emocional. Consecuencias de la pandemia en el contexto de la salud mental, por parte del doctor José Javier González. Esa será nuestra próxima ponencia. Por favor, los invitamos a conectarse. No olviden la evaluación y los comentarios. Gracias a todos
Gracias Rosa, Gilberto y Jan por compartir esta mañana. Bueno, gracias a Buen fin de todos. semana. Y recordar que viene Argentina, después viene España, cierra Perú. Y mañana otra vez a madrugar, empezamos a las 7 de la mañana con el doctor Carlos Torres Viera, un invitado de lujo. O sea que esto continúa y después el doctor Grossman nos va a hablar de tecnología. Yo mañana no los acompaño, pero va a estar Raquel Lucena y todos ustedes. Y bueno, les recordamos que las conferencias van a quedar grabadas y a la disposición para escucharlas. Ok, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.